estamos en nuestras conferencias de los lunes al museo. Es un placer para la Consejería de Turismo, de Cultura, Turismo y Deporte, este aforo, ¿no?, que siempre nos acompañáis y nos apoyáis. Hoy tenemos como conferenciante a nuestro querido exdirector Gerardo García Castillo Riesgo, que yo creo que no tiene presentación, todos lo conocéis. Él es biólogo, ha estado 40 años en el museo, pero también se ha dedicado a la investigación, campañas oceanográficas, todo lo que os podéis imaginar, y creo que es un buen momento para que aprovechéis. Hoy nos viene a hablar de fauna marina peligrosa en el mar Cantábrico, y yo no quiero hacer perder más el tiempo, sino darle la palabra a Gerardo y que disfrutemos con su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Además, con el día. También hay que contar que la climatología juega en contra. En el mar que me partido también. Eso también juega en contra de la cultura. Vamos a hablar de fauna marina peligrosa. Lógicamente, el término da mucho a engaño, porque ¿quién se lo puso? Luego los propios bichos no. Y llevan muchos años funcionando con este comportamiento. Entonces hay que diferenciar un poco esta visión antropológica, antropogénica del concepto de fauna marina peligrosa. Trataremos de dilucidar. Hay también imágenes que nos llegan visualmente y conceptualmente, que son el tiburón blanco, como una especie muy peligrosa, la serpiente marina, Roberto, la serpiente marina, cuyo veneno es el más potente de un animal. Si es una mordedura de esta serpiente, 3-4 horas, y ya te ponen en la cajita. La avispa de mar, que es una especie parecida a las medusas, una medusa pero de otro grupo distinto, es la especie marina invertebrada más peligrosa y que causa más muertes en este momento en el medio marino. Por debajo de eso es la más peligrosa. El pez piedra, todos estos no están encantados. Quédense tranquilos, que no vayan a la playa tranquilamente, que es lo malo. Pez piedra, que también tiene un veneno muy potente, los veces más potente que el veneno de una cobra. Este es el típico pez que se escamotea muy bien con las piedras, luego uno lo pisa, aunque no se escorpión, y si no te llevan a un hospital muy rápidamente y te ponen antídoto, pues lo pasas bastante mal. Pulpos, todo el mundo pensamos que los animales peligrosos son animales muy grandes y que te muerden y te atacan y que no sé cuántos. Pulpitos son animales que no atacan. Bueno, pues este pulpo de puntos azules, de anillos azules, tiene un veneno que es 1200 veces más potente que el cianuro. Y por último, de esta lista, que ninguno está aquí en Cantábrico, es el famoso pez globo, que se come el fugu, que comen los japoneses, cuyo veneno también es muy potente. Pues esta es una imagen típica de especies peligrosas. Vamos a desentrañar un poco el concepto de especies peligrosas. Hay que separar muy bien lo que es el concepto y sentido de la peligrosidad, sobre todo entre los organismos marinos. Ellos son peligrosos, pero ¿por qué? Lógicamente porque tienen unas estrategias de supervivencia, y frente a esas estrategias de supervivencia es no ser contra o defenderme. Entonces es una defensa el ser tóxico para que no me coman. Y luego está la otra estrategia, que es utilizar mi toxicidad para anestesiar, entre comillas, a mi presa. Entonces es una estrategia alimentaria. Están utilizando este sistema de especies peligrosas ya por nosotros como una forma de vida para ellos. Y últimamente se está descubriendo que las toxinas que hay en los animales, fundamentalmente en peces, son un sistema de comunicación. Funcionan como feromonas en épocas de reproducción. Esa propia toxina. Y claro, hace una serie de años entra en el territorio del Homo sapiens
y plantea el concepto de peligrosidad porque son especies que a mí me producen problemas. Son como riesgos laborales, a fin de cuentas. Y dice que me atacan. No te atacan. De algo, piensa que es comida y se come, sencillamente. Las medusas no la atacan a uno, no van por la playa buscando bañistas. Entonces son que interferimos con ellos, interactuamos en un medio que no es el nuestro, y en ese medio durante millones de años, durante miles de millones de años, las especies han estado utilizando la estrategia de la toxicidad. Pues desde muy antiguo, prácticamente desde el origen de la vida. ¿Qué riesgos podemos entender desde el punto de vista humano que tienen las especies peligrosas? Pues normalmente pues eso es las laceraciones, pequeñas heridas, desgarros, abrasiones, mordeduras, punciones. Entonces diríamos riesgos físicos, desde que me pincho hasta que me llevo un mordisco. Y normalmente pues es que la primera selección. Luego también tenemos otro problema físico que son los pinzamientos, es decir, un bicho que me atrapa y me sujeta y me pinza. Van a pensar ustedes a qué animales corresponden a cada concepto de esto. Y luego ya tenemos otra peligrosidad más sofisticada, en la cual entran las toxinas. Entonces tenemos procesos de inoculación, es decir, que me van a inyectar una toxina, este animal, por un método de procedimiento que sea. Si esta toxina entra más o menos en mi piel, o en la piel del animal que están atacando, pues va a ser más o menos dañina a ese animal. Luego tenemos otro proceso de intoxicación, que no es el de la inoculación, que es la ingestión, que es la típica intoxicación. Yo me como a este bicho y me intoxico. Normalmente lo primero que ocurre es cuando algún animal come a otro que es tóxico, lo supo inmediatamente, porque en la propia boca, pues el sabor produce ya una cierta rechazo y acaba sufriendo. Pero vamos a ver si es un poco más tonto y se lo tragan y lo digieren. Con lo cual llega a tener una intoxicación. Y luego tenemos otro que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, que son los trácaros. Que también se lo considera como fauna peligrosa. En el caso del humano, pues lógicamente aquellos individuos que están cercanos al contacto con este tipo de animales son los que van a sufrir mayores riesgos, por ejemplo, los pescadores. Que en la manipulación diaria pues pueden tener acceso a contactos tanto de intoxicaciones, de inoculaciones, de descargas eléctricas y de picamientos. Lógicamente, mordeduras, laceraciones y desgarros van a estar asociadas a estructuras dentales. Entonces ahí tenemos desde la estructura de el cráneo de una foca, que las hay en el Cantábrico, y claro, las focas no andan por ahí mordiendo a la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una foca se molesta, que está prácticamente metida en la playa, y se va a encordear, la primera reacción de defensa es ir a la boca y tirar una amenaza. No entra a la morder, pero sí tirar una amenaza. Y si sigues incordiando, no tiene. Y una mordedura de foca es peor que una mordedura de mastín. Tiene una dentadura muy potente, son carnívoros. Lo que nos viene a todo el mundo a la cabeza, el tiburón toro, que se siempre presenta en el Cantábrico, el Caribe no está presente en estos momentos, tiene una dentadura bastante potente, con esos dientes triangulares aserrados. Y luego tenemos especies pues, que todo el mundo ve un rape en la pescadería y dice, mira, aquí es ofensivo. Un rape recién sacado del agua, con la dentadura que tiene, con la boca que tiene, y a más de uno se le ha llevado un medio zapato. O sea, que hay riesgos intrínsecos en cuanto a la manipulación de esos animales. Y el pulpo, tan inofensivo, tan bonito, tan simpático, pues este pulpo puede tener un problema de atrapamiento, de que te bloquee, puede tener un problema de que es tóxico, de que tiene un mordisco, un pico, y al lado de las glándulas salivares del pico, ahí en esas glándulas salivares genera una toxina, que la utiliza para anestesiar a sus víctimas. Los atrapamientos, lógicamente, pues avantes, maseras, un poco avante con dos pinzas, una para sujetar y otra para cortar,
organiza un desastre bastante Luego animales que tienen púas y espinas fuertes, típico del erizo. Vas por la playa, la costa, bajar la marea, descalzo, pisas, te metes un montón de púas de erizo en el pie. El bacorralfoso, fíjense ustedes la espina tan fuerte que tiene en la parte de arriba, una espina grandísima, cerrada, que eso también es un método defensivo, es lo que hace cuando acercan depredadores, la levantan, la sujetan vertical y claro, el animal lo mete en la boca, se pinta la parte de arriba y lo escupe. No puede cerrar. Entonces, esa peligrosidad es un mecanismo defensivo. Húmero de los que me la pone aquí, unas primeras aletas dorsales, siempre son las primeras centrales de las aletas dorsales, los que son espinosos y que producen daños considerables si se cogen. Pero vamos, cualquier pez, un chicharro. Las pintarrojas y los parientes de tiburones y las rayas, esto es lo que mayor a causa, aparte de posibles mordiscos, un mordisco de una raya te deja un dedo bastante machacado, ocurre por la gente que los cuida estando de comer y te la mano por debajo, no ves lo que tiene la boca y te puede llegar a pegar por el mordisco, pero tiene la piel cubierta por estas espinas, por estos dentículos de micros. Y hay unos que son más agresivos tipo lija, pero yo creo que son tipos dientes. Esto te agarra la piel y te organiza unas abrasiones importantes. ¿Qué es lo que ocurre con las laceraciones, mordeduras y abrasiones? Que el gran problema son las infecciones secundarias. Es aquello que te hace una herida y como están cubiertos por un mojillo los bichos y un barco nos da un palillo, una cubierta, no sé cuánto, generan unas infecciones bastante complicadas de curar y de solucionar. Con lo cual, lo mejor es lavar inmediatamente las heridas. Y uno de los mejores sistemas es el jabón de lavar toda la vida. Hablando ahora de la peligrosidad de las toxinas, hay que pensar de dónde vienen estas toxinas, cómo funcionan, cuál es la familia bioquímica de esas toxinas y cómo es el procedimiento de que entra en contacto la toxina con el agredido, para entendernos. En el origen de las toxinas hay que tener en cuenta dos grandes grupos, que son las toxinas bióticas, que son las de origen biológico, que son originadas por un organismo, y luego toxinas abióticas, por ejemplo, podemos considerar los microplásticos como una toxina. El petróleo, los plaguicidas, todo eso son toxinas, abióticas totalmente. Luego, si son intrínsecos o extrínsecos, ¿esto qué quiere decir? Que esa toxina la genera el propio organismo o la compra en su mercado y la utiliza. Son las extrínsecas. Y luego el principio activo y cómo funciona. Y aquí tenemos desde neurotóxicos, cardiotóxicos, hemolíticos, diarreicos, una panoplia de productos que vamos a ir viendo. Y el modo de afección es a lo que se refiere y se actúa sobre una hemolisis, y entonces las hemorragias no se curan, se actúa por ser un sistema muscular, pues a fin de cuentas lo que vas a tener es una parada cardíaca, una parada respiratoria. Se actúa sobre las células, que son toxinas citostáticas que van destruyendo las células, pues tienes un problema bastante grande también. Y la forma de interacción con el receptor. No es lo mismo que actúe una anémona, una medusa sobre el receptor de Begonia, que sobre una persona adulta, o en diferentes partes del cuerpo, donde la piel es más fina o más gorda. No es lo mismo que te toques típico, tocas la anémona en la playa, te tocas el labio y la fastidias igual. Te la han puesto como si hubieran inyectado algo que sea. Entonces no son lo mismo. Luego a lo mejor te tocas la planta del pie y no sufres nada. Vamos a
entrar en el grupo de las fricciones, lo que podríamos llamar las especies urticantes. Es decir, tenemos una toxina, tenemos un individuo que puede ser, esa toxina puede ser intrínseca, que la genera, puede ser una biotoxina, y que puede tener un sistema de inoculación, es decir, una jeringa, en la cual va a atravesar mi epidermis con mis capas superficiales y me va a transmitir esa toxina. Hay que tener muy en cuenta luego que estoy hablando de toxinas, pero en realidad son grupos de toxinas. Es un cóctel de muchas cosas metidas juntas. No solamente es un producto activo, sino es un montón de cosas. El modo de afección, el medio de inoculación, una simple célula, más sencillo, una glándula, simplemente expulsa un control, y luego ya unos decimos, una glándula, un sistema de inoculación, un sistema nervioso asociado, es una cosa mucho más compleja. El comportamiento de la especie, entre comillas, peligrosa, ¿no? Lo que hemos dicho de la foca. Hay especies que no tienen un comportamiento territorial, están moviéndose por allí y lo único que hace es que entras en contacto de forma accidental, después con una medusa, ¿no? Una calavera monstruosa. En cambio, hay otras especies que son territorialistas. Y entonces, en cuanto tú entras en su territorio, se ponen en señal de alerta y generan señales de alerta previos. El ataque no es de forma indiscriminada, sino que primero avisan, siguen avisando y ya cuando ya me están pisando, pues ya pinchan. Y el receptor de la toxina. Bien, pues entre estas especies pulsantes, urticantes, las más típicas de todo, de hecho el nombre Cnidarios viene de célula urticante, de ortiga, en griego. Pero encontramos no solamente los cnidarios, encontramos gasterópodos, son caracolas, que tienen, hay un trompo en el Indo-Pacífico, que tiene un veneno muy tóxico también, muy parecido al del pez lobo, y que genera una estructura como una lanza que inyecta el veneno en su víctima, una especie que se va a coger, que normalmente es un veneno neurotóxico para tranquilizar a la víctima y que pueda tranquilizar. Los pulpos, los cefalópodos, casi todos los cefalópodos tienen glándulas, pero no tienen organismo de punción. Ellos muerden y al mismo tiempo la glándula salivar secreta la toxina, entonces a través de esa bifunción de mordida y glándula salivar, pues se produce la transmisión de la toxina. Y peces. Habíamos hablado de los cnidarios, que viene del nide de ortiga. Estos lo que tienen son una célula, que se llama nidoblasto o nidocisto, ahí viene el nombre del grupo, que tienen todos los de este grupo, es decir, desde los pequeños hidroideos que no se les ve casi, que son transparentes, desde los que estudiamos aquello de la ovelia geniculata en la historia natural, ¿no? hasta las grandes medusas que lo conocemos normalmente. En la epidermis tienen estas células de tamaño ampliado, que es un miocito, cuya función es muy sencilla y muy simple, que va ahí por centímetro y muchos centímetros, dependiendo de las especies. Tiene una especie de pelito, ¿no? que es el desencadenante del disparo. Es como el gatillo. Si alguien roza este gatillo, la célula se contrae inmediatamente. Esta bolsa que hay aquí, que es donde se está en la glándula, donde está toda la toxina metida, un grupo de sustancias químicas, y al apretarse, el estilete que está enrollado dentro de esta bolsa es como cuando soplamos dentro de un guante de látex y el dedo sale lanzado. Pues esto es lo mismo, apretamos el nematocisto y sale lanzado el estilete. Cada célula, cada especie, el estilete es distinto, es decir, por forma de estilete sabemos qué especies son, y esto recubre a la medusa, sobre todo en las zonas de los tentáculos y en las zonas de los brazos.
¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no hay comunicación, no hay coordinación nerviosa en principio entre linoblastos. Hay especies que sí tienen un mecanismo de una red nerviosa que sí tiene comunicación entre ellos, con lo cual pueden organizar disparos controlados. Esto se dispara de forma incontrolada. Pero claro, cuando uno roza una medusa no se dispara solo uno, sino que se disparan 300 de estas células. Este es el mecanismo. Está replegado, el cilio se activa, se comprime y se dispara el estímulo. Normalmente todos y el grupo, los cementerios, todas las toxinas que van a inyectarnos tienen efectos neurotóxicos, efectos citotóxicos, hemolíticos, cardiotóxicos y encima van por enzimas. Esto es un cóctel bastante peligroso, sobre todo las enzimas, porque bloquean procesos vitales entre nuestras células, ¿no? En principio, bueno, pues son catecolaminas, aminas vasoactivas, sobre todo esta también es serotonina, las bacterias, colágenos, proteasas, lipasas, no es una toxina, no es un cúmplico, sino son derivados proteicos, ¿no? Que lógicamente esto se produce en el propio nidocisto, con lo cual el código genético de la especie tiene la información necesaria para producir esto. Y esto lleva miles de millones de años funcionando. No es de ayer o ayer o antes de ayer, sino que se llevan, desde que ellos están funcionando como especies en el medio marino, su código genético les permite producir estos cócteles tóxicos. La famosa calavera portuguesa, que tantos problemas da y tantos sustos dan los tallos, no es una medusa. Ojo, la gente dice, medusa. No, es una colonia de pólipos de cementerios, ¿no? Es decir, el sistema es muy sencillo, muy simple, dirían. Tienen una bolsa de aire que la mantiene en rotación. En esa bolsa cuelgan esos hilos. Y en esos hilos es donde están los pólipos. Es como anémonas pequeñitas que viven en esos hilos. Muchos miles de millones de individuos pequeños. Hilos que se repliegan y se estiran, y él calcula que pueden tener hasta 30 metros estirándose en el agua, con lo cual uno ve flotando la bolsa, son muy bonitas, la verdad, son unas coloraciones, unas irisaciones muy preciosas, la transporta el viento y la transporta la corriente, y eso no tiene ningún sistema de navegación. Y los filamentos urticantes pues están desplazados, haciendo qué? Capturando, o sea, están pescando. Lo que están haciendo es que pase cualquier pez o cualquier crustáceo por allí que no tenga capacidad de aguantar ese tóxico, entonces lo van atrapando. Al mismo tiempo, estos tentáculos tienen una capacidad de sujetar a la víctima. Entonces, el neurotóxico, lo que hace es adoptarle, lo atrapa, lo traslada hasta la cavidad gástrica y allí, en las otras partes, producen la digestión del líquido. En las anémonas, también tan bonitas y tan espectaculares, de diferentes colores, no son todas la misma especie. Y aquí las anémonas sí tienen unas enzimas distintas, que son las actinoporinas, y que además son distintas de cada especie. O sea, que aquí se ve una evolución entre las propias anémonas y se puede rastrear genéticamente el proceso de la toxicidad de estos productos. A fin de cuentas, lo que tienen estos animales, que hacen tan simples y tan sencillos, es un arsenal químico. Un arsenal bien armado durante millones de años, que se ha ido elaborando. De hecho, hay unas actinoporinas que son específicas de familias. Las anémonas tienen una vida social muy importante, con nombre, y entonces mantienen un territorio. Y la forma de expulsar a los congéneres de no de la familia es que te toxina, te irrita.
No llega a matar, pero se irrita. Entonces, diríamos que cada grupo familiar, entre comillas, para entendernos, tiene una teocorina un poco más específica y consigue competir y librarle la competencia por espacio. Este es el efecto de una calavera portuguesa en un brazo, que es muy típico, las líneas esas rojizas en serpentina, que van marcando todo lo que es la línea del tentáculo sobre la piel, que producen ampollas, además de color violeta incluso. Hay que tener en cuenta que cualquier medusa o calavera portuguesa que aparezca en la playa, aunque el animal dé la sensación de estar muerto, los pelos picantes siguen activos, hasta que se descomponen o se destruyen por totalidad. ¿Por qué? Porque son autónomos en su funcionamiento. No es porque le falle un sistema, estas siguen funcionando de por vida. Un trozo de tentáculo sigue funcionando por ahí tranquilamente. Con lo cual, cuando hay sitios masivos donde aparecen medusas, lo mejor es ni pisar cerca, porque puede haber trozos de brazos alrededor de esa zona. La pelagia noctiluca, esta es muy típica que aparece aquí en el Cantábrico en septiembre o sea, en agosto, y aparece en la playa. La coloración que está muy fresca, gracias a Francisco Javier que me pasó la foto, es un animal que está prácticamente varado en la playa en este momento con esa coloración. Es luminiscente por la noche y es una medusa, la verdad que muy bonita de ver. Por supuesto, cuando una medusa nos rozamos con una medusa, porque lo vemos así, la medusa no quita, no nos ataca, pues lo primero que hay que hacer es retirar cualquier resto de tentáculo que pueda haber de ese animal. ¿Por qué? Porque siguen funcionando los nidos. Un nidocisto, cuando se dispara, eso ya no funciona, es por la técnica, pero siguen quedando nidocistos en los restos del tentáculo. Entonces, lo primero es con pinzas, lógicamente, ir retirando los tentáculos. No utilizar nunca agua dulce. ¿Por qué? Porque el agua dulce lo que hace es disparar a las células originales. Entonces, lo que siempre quedaba es con agua dulce. Lo de la orina, el amoníaco, todo eso, olvídense, no funciona. A veces las necesitamos. De lo que se trata es de bloquear posibles células que hay sobre el cuerpo para que no sigan descargando. Y evitar la transmisión del líquido de la toxina descargada, por lo cual puedes producir una vasoconstricción. Y entonces una vasoconstricción, el mejor y más a mano que tenemos todos es que hay procedimientos farmacéuticos, pues se tiene que utilizar un especialista. Y luego, en la aplicación del frío inicialmente es buena y por supuesto la caliente. El agua caliente es buena dependiendo de la toxina, porque hay unas toxinas que son dentro de los mismos cementerios que son termolables, es decir, que cuando pasan de 45 se evaporizan y no funcionan, y hay otras que son termostables hasta los 80-90 grados. 80-90 grados son muy buenos. Entonces, cuidado con el agua caliente porque a veces lo que están haciendo es favoreciendo un poco más. Que sepa, primero, el especialista, lo recrear. Lo ideal es como cuando vamos por el campo y le pica una serpiente. Lo ideal es ir con el bicho al médico. Pero claro, aquí tienen un modo de coger un selvazo. Pero eso es lo ideal para que el médico sepa con lo que el antídoto que tiene que trabajar. Con respecto a las anémonas, ahora me recuerdo que un día nos llaman de Valdecilla que una niña tenía 6 meses, 4 meses, había sentado en la playa justo en un charco con anémonas. Y me preguntaban qué efectos podía tener, no sé cuánto, tal. Bueno, hubo que hacer un trasplante de piel, porque a la piel del bebé es mucho más fina y se llegó a necrotizar en toda la zona de afección de la anémona. Y con una calavera portuguesa también mandamos a Estados Unidos unas muestras para un señor que había atacado había sido, diríamos, relacionado, interactuado con una calavera portuguesa y querían elaborar un antídoto, pero el antídoto no se supo nada más. De inoculadores típicos de peces, el escorpión. Este es, diríamos, el más conocido por todos. El escorpión de la playa, el traquín draco, un animal que vive normalmente enterrado en la arena,
Cuando se le molesta, lo primero que hace es levantar ese 3, 4, 5 radios de la aleta dorsal, pues va levantando, ese color negro, además que se ve la bandera de seguridad. Cuidado que yo soy, esto es lo que se llama una relación aproximada. Cuidado que yo soy peligroso. Si por casualidad no lo vemos y lo pisamos, que es normalmente lo que ocurre, pues en este caso el traquinotraco lo que tiene es dos espinas, una al costado del opérculo, que además que se les ve muy bien que son espinas desnudas, no tienen nada de piel, con lo cual ya esto ya da un poco de respeto, y la primera de la dorsal. Aquí hay una glándula venenosa, aquí hay otra glándula, y aquí hay otra glándula donde se genera la toxina. Y es una toxina muy específica, es la de la cotonina, que es específica de este grupo de peces, con lo cual se indica que procede de otra, que es la tetrodotoxina, que luego hablaremos, de la familia que ya está más evolucionada. Y esta sí que es termolábica. Aquí sí que pueden utilizar agua de mar para la base, agua dulce si quieren también, porque no están ocasionando ninguna producción nueva de células. Y a partir de los 45 grados, 50 grados, si lo aguantan, la toxina se desnaturaliza. Con lo cual deja de funcionar. Pero también es una toxina que genera histamina, con bastantes problemas, tiene adrenalina en el cóctel que va con el junto, y la difusión a través del torrente sanguíneo, que es muy rápida. Con lo cual el dolor empieza por el pie y acaba uno teniendo dolores hasta las caderas. Todo lo que es todo la extremidad. De peces, también seguimos con los circuladores. Las pastinacas y los chuchos. Esto es lo que tiene son elasmobranquios, peces sin esqueleto óseo. En la cola tienen lo que llamamos los antiguos la lanza de Circe. Griegos y romanos utilizaban las flechas, estas púas. Además, ocurre que es caduca el aguijón, todos los años se le cae y todos los años la señora. En la pastinaca se ve también muy bien el estilete, el aguijón, con la cual aquí tenemos como en el tratamiento una estructura que pincha y una glándula que produce, y que al mismo tiempo canaliza el veneno hacia adentro. También es una toxina termolábil, una toxina proteica, como la mayoría de ellas, es decir, que él mismo genera esa toxina, va en su código de ADN lo que tiene que hacer, y produce bastantes dolores, porque sobre todo en el caso de los chuchos la acción enzimática es muy fuerte, y la herida, como el aguijón es aserrado, la herida es bastante profunda y bastante abierta, con lo cual la difusión hemolítico que tiene, porque también tiene un componente hemolítico, pues favorece mucho la difusión del grupo de toxina a través del torrente sanguíneo. Pero tampoco va uno por la mar, por ahí nadando por la costa, y sale un chucho detrás de uno a pinchar. Esto es a cogerlo, a manipularlo, posarse encima, pisarlo, porque también se integran en el ADN, se pueden pisar y con esta poner el aguijón hacia arriba. O sea, se tiene que dar una serie de componentes para que este animal nos cause un peligro importante. Especies con, diríamos, estructuras verticales glándulas. Cerca de 400 especies en el mundo animal, en el mundo de los peces. ¿No? O sea, hay montones de ellos. La mayoría del grupo de los caballos, los corpénicos, todos estos tienen glándulas, el chicharro también tiene una pequeñita. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que decíamos antes, la capacidad de inoculación del chicharro y la capacidad de la toxina que tiene el chicharro a la especie humana no le afecta para nada. En cambio, a un depredador, a una merluza, sí que le puede afectar y entonces nos sufre otra vez. En tiburones tenemos a la mierda del galludo, la quimera monstruosa, que es un animal avisado que también tiene un radio muy fuerte, casi siempre son los primeros radios, la gallineta, los primeros radios de la aleta dorsal, las que actúan como la función inoculadora. Saliéndonos ya de los individuos que son capaces de inocular
tenemos el grupo de los que no inoculan, los que llamamos las criptotoxinas, que son los animales que tienen las toxinas escondidas. De por sí. Y en este grupo también podemos tener toxinas de producción propia, con glándulas específicas que metabolizan a través de los genes, y toxinas artificiales, que son las que vienen del exterior. Y luego hay especies que tienen una capacidad de bioacumular, es decir, que no solamente por coger una, sino que son capaces de seguir bioacumulando y manteniendo esa toxicidad y aumentando esa toxicidad. Normalmente las especies con toxinas, que son las amentoxas, con toxinas de producción propia, estos tienen durante todo el año la capacidad de ser peligrosos tóxicamente. Los que la acogen de forma externa pueden tener todo el año o de forma temporal, dependiendo de lo que hay en el ambiente, lo que hay en el supermercado en ese momento. En este caso pueden ver una estrella sol, una estrella coronada. Aquí no la hay, es de los arrecifes, que se dedica a comerse los pólipos de los arrecifes, el coral. Y el coral es unidario. Y los unidarios tienen minogastos, tienen hematocistos y su toxicidad. Entonces se pueden ir imaginando lo que ocurre. Y este animal encima tiene de defensa púas. Bueno, pues un animal tan sencillo como una esponja, que dirán ustedes, bueno, pues esto no hace nada. Tiene sus modos de defensa, lógicamente, y el modo de defensa a través, aparte de la estructura que tiene los tejidos que tienen espículas, su estructura corporal, producen sustancias tóxicas. Y son muchas especies de esponjas las que son tóxicas para la ingestión. Aquí ya no estamos hablando de que pasemos por allí y nos suelte un chorro de toxinas, sino esto es vía ingestión, es decir, para que no me coman. La especie de la Trunculia, que es una especie del Caribe, aunque aquí hay otra especie parecida, que es la chinela, la piscina aremosa, y tienen la Trunculia. Fíjense ustedes que normalmente la toxina va asociada al nombre de la especie de la que procede. Es decir, esto es lo que es la farmacopea del mundo animal. Entonces, cada vez se van descubriendo más familias químicas que tienen diferentes características. Bueno, por la trunculina A se está viendo que tiene una capacidad antitumoral impresionante. Es capaz de matar células tumorales en fracciones de 10 minutos. Funciona el sistema, es una enzima, es una toxina enzimática y una toxina citostática. Funciona a nivel de la membrana celular, es capaz de perforar y de dejar agujeros, poros en la membrana de la célula tumoral o la membrana celular afectada y la destruye. Volvemos a la pinta roja y volvemos y el torpedo y vamos a la amplia. Es que aquí empezamos a encontrar las biotoxinas, las esponjas que tienen en todo su cuerpo, pero aquí tenemos biotoxinas que pueden estar en la piel, cuando están protegiendo, una vacuna que es el caso de la lamprea, y tengo glándulas venenosas cubriéndome la piel, y ese muco con esa glándula venenosa pues me genera un problema de peligrosidad tóxica. Las pintarrojas, el caso no está en la piel, el caso está en la sangre. El torpedo, la sangre es tóxica también. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno a lo mejor está cocinando, limpiando un torpedo y tiene una heridita, entonces la sangre, la toxina, puede entrar en contacto con una persona a través de esa apertura en el sistema epidérmico. Que no quiere decir tampoco que vayan por ahí soltando sangre y matando a la gente, sino que son la vía, sobre todo, de contacto o de ingestión. El congrio, las anguilas, la morena, estos animales forman de este grupo, toda la sangre es sangre tóxica. Es termolábil, con lo cual, cocinándose, se destruye. De hecho, uno de los platos estrella en Galicia es la lamprea, esa es su propia sangre. Pero claro, primero la desolla para quitarle las
glándulas tóxicas que están en la piel y luego la cocinan a unas temperaturas que la toxina se descompuesta. Las estrellas del mar, pues ¡ay, qué bonitas! ¿No? Se han dado varios casos de que perros en la playa se han comido estrellas. Vamos a comer la estrella, vamos a entrar y después a poner intoxicado. Sobre todo con estrellas rubis, que es una especie típica de Inglaterra, del Canal de la Mancha, baja hasta la Rochelle más o menos y está en Galicia. Aquí en esta zona, como luego está más cálida, la estrella rubis se encuentra. Pero el Cantábrico, el extremo cantábrico de Gallegos sí que está. Y luego una especie que es colorado, ahí, un color fuerte, que me llama la atención, como es el de la banderita. Esto, cuidado, que yo, el animal que le va a comer va a sentir en su boca un escozor grandísimo y va a asociar el escozor con color. Es decir, ya no permito de este tipo. Que es la inicia animales. Esto sí la hay aquí en Cantabria. Y luego estos animales que son gasterópodos, que son babosas, son caracoles y conchas. Son como los miagos y las babosas de tierra, son negras y marrones, los demás. Estos son, diríamos, los grandes especialistas de aprovechar las toxinas de los cementerios, de los nidarios, se alimentan de los dos pequeñitos. Estos sí los tenemos en el Cantábrico por todos sitios. Y su metabolismo y su sistema digestivo es capaz de no destruir la célula urticante y la trasladan y la almacenan, la bioacumulan en estos extremos, que encima tienen otra coloración, que son más terapias. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene el depredador, lo muerto, esto no tiene ni concha ni estructura, simplemente cuando tocan, les de las vesículas del nidario correspondiente y funcionan como estrellitos. Con lo cual es un mecanismo de defensa. Y luego el otro mecanismo, como el de la iricia, la coloración aposemática, que son coloraciones muy vivas, muy llamativas, que te indican las salamandras de tierra, esos colores amarillos y negros, que están indicando que también tengo en mi piel unas estructuras tóxicas y puedo afectar. Este sí apareció en el Cantábrico hace 5 años. Nos lo mandaron para nosotros también para que lo identificáramos y lo miráramos. Es el dragón azul, el Glaucus atlanticus. Color azul, es un mamífero pelágico. Esta foto está sacada, me la mandaron de Maspalomas, que aparece mucho. Y es un nudibranquio pelágico, no es como nosotros, no es bentónico, y se pueden imaginar que se alimentan de calaveras portuguesas. Y entonces se alimenta de calavera portuguesa y otro listo. Cojo las células, las glándulas urticantes y me las como y las distribuyo en mis extremos y mis terapias. Calavera portuguesa y la ballena, que es la otra especie que también hay en la playa en el Toroñán Medusa, que es como un disquito de color azul con una quilla grandecina hacia arriba. De ahí viene el nombre de Verela, de la arena. Que no es una medusa tampoco, es un psiconóforo como la calavera portuguesa. Pues es una especie peligrosa. ¿A quién se le ocurre comerse esto? De humano. Pues a nadie, pero hay peces, tortugas y demás que sí van a alimentarse de estos animales. Y aquí tenemos esta especie se describió en el Cantábrico, por eso lo de Finlandia Cantábrica. Y vean estas dos imágenes, que son dos especies distintas, aquí hay 3 especies nativas. Hay dos venenosas y un carnívoro. Es lo que llamamos el mimetismo mulleriano, que es esta y esta, que son las tóxicas, que prácticamente la misma coloración, y son especies distintas, pero con la misma coloración y responden a modelos tóxicos. Y abajo tenemos el bastesiano, que es el carnívoro. Yo no soy tóxico, pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque imito la coloración de los tóxicos. Y voy por la vida tranquilamente. Llegamos a las toxinas que están ya sujetas en hígado, piel, ovario, sobre todo en gónadas, sobre todo en huevos. Intestinos son muy relevantes. Normalmente en huevos. Y de ahí lo que dije, se recuerda al principio del sistema de comunicación
de feromonas en época de reproducción. Ya tenemos la conexión en el tejido muscular y en la sangre. El caso del pez lobo famoso es este, el fugu, que nada más que lo puede cocinar gente con, me parece que son 13 años de capacidad profesional y me parece que tiene solamente en todo Japón 50 cocineros capaces de estar, pero siguen muriendo 300 personas al año por intoxicación. La intoxicación de esto pues es muy mala. No lo tienen tejido muscular, o sea, no te lo puedes comer, pero tienen piel en hígado, en huevas y en sangre, con lo cual al limpiarlo hay que tener mucho cuidado de no generar una contaminación. Por eso, y es un alimento muy apreciado. Aquí no lo hay, pero tenemos las especies emparentadas muy cercanamente. Lo describimos por este sendero, lo publicamos y Cárdenas, Enrique Cárdenas también participó en esta publicación, que es el esferoides cutáneos, que ahora se llama esferoides paxilaxis. Las primeras citas en el Antártico. Este individuo no es tan tóxico como el fugu, pero también tiene la misma toxina, que es la tetratoxina, la TTX. Está considerada una de las toxinas más virulentas, con mayor índice de mortalidad que hay en la zona marina. Viene a ser unas 275 veces superior a un cianuro. Dependiendo de la presa, pero solamente hablamos de humanos, que con 1 miligramo, ¿no?, se pueden matar a una población de peces bastante alta. 1 miligramo de esta especie. Con 10 ppm se considera ya especie tóxica para un humano. O sea, 10 partes por millón. Es un neurotóxico muy potente. Curiosamente es de la familia de las quinazolinas, que la quinaldina es el curare. O sea, aquí tenemos un cruce ya filogenético con una especie incluso presta vegetal. Es un neurotóxico que lo que hace es interrumpir la comunicación entre nervios y músculo. Tanto músculo voluntario como músculo involuntario. Con lo cual no deja de ser. Previo a un proceso de dolor, un proceso de hipotensión, un proceso de frío, y a las 4 horas más o menos, si no ha sido tratado, pues fallece la víctima. Y estos son neurotóxicos, o sea, especies peligrosas por ingestión. O sea, esto hay que comerse. Uno lo toca, no pasa nada. Hay que comerse para que se produzca la intoxicación. Lo curioso es que aquí no hay producción filogenética, no hay glándula que forme esa toxina, sino que es una bacteria, la Pseudoteramona, que produce la toxina y que el pez se aprovecha de esa toxina. No es una especie de simbiosis, no. Es decir, él se deja infectar por la bacteria en su metabolismo produce esa toxina y él recicla la toxina, la distribuye y la utiliza. Con lo cual son especies que no son propiamente, diríamos, tóxicas intrínsecas, pero sí son tóxicas extrínsecas. Están aprovechando, importando la utilización de una bacteria. Y bacterias tóxicas hay esta y muchísimas más en la naturaleza. Una almeja. Mira, soy muy rico, ahora no sé qué, es fenomenal. Esto no hace nada. No hace nada. ¿Por qué se cierran las zonas de recolección de almejas? Las zonas de agricultura. Porque sí que hacen. Porque es una especie que bioacumula. Pero no bioacumula en su cuerpo ella, sino que bioacumula algo que es tóxico. Y en este caso son algas, diatomeas y nitrogeladas. Eso de las mareas rojas y entre comillas, puede ser verdes, puede ser marrones, puede ser azules, es una acumulación. Entonces ella lo que hace son animales filtradores. Estas especies que están flotando en el agua, estas diatomeas y nitrogeladas que están flotando en el agua, sí producen sustancias biotóxicas y cócteles biotóxicos. Entonces tenemos los problemas de las amnesias por comer almejas,
no te acuerdas nada. No te acuerdas nada de lo que ha pasado en las horas esas. Aparte, luego tenían los vómitos, las diarreas, pero no te acuerdas de nada, que es por las pseudolipsia, que es esta especie en concreto. Tenemos las neurotóxicas, que te producen los calambres, que te producen la fatiga respiratoria, que no te puedes mover, que te caes, que te quedas flácido, que la produce el pneumonio. Tenemos las paralizantes, que te quedas o sea, que es como la tetrodotoxina, que cierra el canal de producción de contacto entre célula nerviosa y célula muscular, que es el exocrino. Luego tenemos las diarreicas, que dan por la pata abajo, que son las más típicas, el procedimiento y el linfomas. Bueno, pues todas estas, en sí la almeja no es tóxica, pero ¿qué es lo que está haciendo? Transportando una carga de toxicidad muy alta. Y de hecho hay una normativa europea para cuando se alcanzan esas situaciones de muestreo. La Consejería la Dirección General de Pesca hace muestreo sistemático de los parques de almejas para ir controlando la presencia de estas algas, de estas reacciones. Entonces, cuando alguien dice que me han sentado un poco más las almejas, estarían un poco malas, pues ya sé que ya eran de confianza de bar también, yo no había muchos días allí, pero por otro lado, pues simplemente a lo mejor tenían poca carga tóxica, ¿no? Y al que la ha comido contigo no le ha pasado nada. O sea, muchas veces un restaurante se va pues, a una boda y se va a media boda al hospital detrás, por culpa de las almejas. Esto ya son partes más divertidas, son las alienantes. ¿No? Ya los romanos decían que a la salema era bueno cenarla porque tenían un sueño muy profundo y divertido. Era como ya el cigarro de la risa. Son también producidas por una planta, una diatomea. Esta diatomea normal, estos animales fundamentalmente son vegetarianos, comen pastan sobre las algas. Sobre las algas hay diatomeas también, que son de la familia de las que hemos hablado, y hay algas, como la janira, una alga roja, que también tiene especie tóxica. En las algas hay montones de tóxicas. Pues es lo que hace la hormona. Lógicamente es la típica especie temporal, es decir, cuando hay esa floración, lo que pasa con la almeja, sabemos que no son tóxicos durante todo el año, sino que en determinados momentos hay esas floraciones de diatomeas y de plantas. Y el caso de la salema, pues lo que también ella es el metabolismo, y entonces limpia, no acumula cantidades. Tienes que cogerla casi en la época de mayor floración de la alga con toxina, en que haya acumulado mucho, y entonces ya te puede producir una infección por ese tipo, una intoxicación. Y luego el pobre pure, que todo el mundo decíamos que bueno, la porquería, porque pasa lo mismo que a la salema. Puede bioacumular algas, puede acumular bacterias que son tóxicas. Entonces uno cuando consume puede intoxicar por la presencia de esas algas. La toxicidad de los escombros, ¿no? Que de hecho además es una enfermedad escrita exclusivamente, que es la escombrotoxiosis, toxismo, escombritoxismo. Esto no es que el animal sea tóxico, no, pues el animal está totalmente sano. ¿Qué es lo que ocurre? Que son animales que en muy poco tiempo empiezan a descomponerse, ¿no? La materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se puede pescar un bonito fresco y consumirlo y no pasa nada. Un bonito fresco que no se haya mantenido por debajo de los 18 grados, 20 grados, 18 grados de temperatura, al día siguiente ya tiene problemas. Aquí me ha dicho, y es que tiene algo bonito y no se está mal. Me la sardina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que los componentes proteicos se van a descomponer en productos más pequeñitos, ¿no? Que son aminasas. Esta es una de las aminasas, es la histamina. La histamina pasa a la histamina y la histamina es un veneno.
De hecho, la histamina también tiene un control veterinario y un control sanitario. No se permite comercializar producto de consumo con tanta concentración de histamina por la toxicidad que tiene la histamina. Y luego encima la saurina, que son fosfatos de histamina, lo que hace es potenciar al otro. Y fíjense lo que aparece también del proceso de destrucción de la materia orgánica, de las proteínas. Una cosa que se llama cadaverinina y otra cosa que se llama putrescina. O sea, ya con eso ya indica que eso no juega. Hay que tener cuidado con el bonito, no es que sea tóxico, la caballa no es tóxica, o sea, todo el grupo de los cómplidos, la papada, el atún, todo les pasa lo mismo. Bueno, Pepe Bor, que es especialista en túnidos, lo podrá contar mucho mejor que yo, que es que las proteínas acaban descomponiéndose en histidina y la histidina va pasando hasta el día. Pero esto por un problema de conservación del producto, del momento que se pesca, a la comercialización. Pero es una especie peligrosa, a fin de cuentas. El torpedo. Este no tiene nada que ver con las toxinas, ni con los pinchazos, ni con las morduras, ni con nada. Este lo que da antes. Es una especie que forma parte del grupo de los peces eléctricos, cuyas células se han transformado en una especie de batería de pilas, los electrocitos, y que llegan a producir descargas importantes. Y el mayor problema no es que sea una descarga puntual que puede llegar a los 220 voltios o a 1 kilovatio, sino que el proceso de descarga es secuencial. Son cursos, pam, 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 y eso es más dañino que una fruta. Bueno, pues es que el torpedo, ¿para qué tiene esto? Que no va a andar por ahí dando canaprazos a la gente como aquellos de Roma que comienzan a mano y le dan canaprazos a alguien. No es un chiste. Hay que darse cuenta que estas especies son especies nocturnas, especies que habitan en aguas bastante turbias, de muy poca visibilidad, igual que el resto de los peces eléctricos que son de agua dulce, y lo que ocurre es que un campo eléctrico alrededor mío, aparte de ser un escudo, una pantalla de defensa, cualquier objeto que entra en el campo eléctrico lo cambia, lo modifica, y el torpedo es capaz de entender lo que está pasando. Es un sistema de comunicación, de defensa, de ecocolocación en el propio entorno. Cuando los torpedos se atrapan en redes de malle, va subiendo la red de malle y como el agua de mar transmite fácilmente la electricidad, empiezas a notar en la red un cosquilleo. Y dices, aquí viene uno. Él, en cuanto se encuentra también comprometida su existencia, su instinto de supervivencia se empieza a descargar. Lógicamente se acaba la batería, tiene que volver a recargar. Cuanto mayor es el más adulto, es el individuo y más grande, tiene más capacidad de cargas más fuertes, porque son jovencitos, ya desde recién salidos de la cápsula ya pegan cabezazos. Pequeñitos pero cabezazos. Este se lo he traído porque no es un animal, no es fauna, es vegetal. Es una diatomea, pero nos sirve para empezar a entender un proceso que estamos viviendo día a día y delante de nuestros ojos sin darnos cuenta. Es la osteopsis, es un hidroflagelado, vive en los charcos de marea, en aguas poco profundas, cuando hay la acumulación de ellos, las hay normalmente cuando hay mucha acumulación, se ve como un moquillo, se aglomera, se aglutina como un moquillo color marrón. Nos pueden tocar, no pasa nada, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si se lo come a un pez, por ejemplo la salema, ya tenemos una toxina metida entre la cadena alimentaria. Pero el mayor problema que se está viendo ahora, y que ya se ha visto el año pasado en el País Vasco, que el año antepasado también en el País Vasco, hace 2 años también en Galicia, es gente con gripes en verano y con conjuntivitis. El causante.
el alga es capaz de levantarse, de salir del charco con el oleaje, el spray que realiza el oleaje, la paresía esa, uno pasa andando por la playa, paseándose, y te moquillo, y contaminación por hidrógeno. Se quita, no pasa nada, en 2 o 3 días y desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una especie de aguas totalmente cálidas, que estamos calentando el planeta. Y este va a ser uno de los que habría que controlar, y además les está recomendando que se controle en playas, que se controle porque es un indicador de lo que el cambio, de uno de los cambios que está sufriendo el medio ambiente. Lógicamente esto uno no va a beber el agua, con lo cual no lo ingieres, no es una intoxicación digestiva, es todo por inhalación, ¿no? De las algas que están flotando en el medio ambiente con las partículas de agua. Lo que no quiere decir que no vayan a la playa los días de viaje, tampoco es. Aquí no ha ocurrido todavía en la playa. Y en realidad, de todo lo que hemos hablado, que es lo que podemos sacar en concreto, que sí que la peroxidación sus problemas de sanidad o salud humana, pues está claro, ¿no? Sobre todo para la gente que está manipulando el producto, el pez, el crustáceo, la anémona. Pero también es un poco un problema de sanidad animal y vegetal, ¿no? La peligrosidad tiene una función en el medio biológico, que es ser sobre todo un mecanismo de defensa. Yo me voy a defender produciendo esto, yo voy a utilizar estas toxinas para alimentarme más fácilmente, con lo cual es una estrategia de supervivencia, y yo con este sistema que me han encasquetado de triangulito y peligroso, es que yo vivo. Es que es mi forma de vida, es mi forma. Yo no tengo como un gran crustáceo una estructura dura por encima para protegerme, pero sí tengo una piel que genera por las glándulas un venenito, y en cuanto alguien toca, pues dice, oye, pues fuera, esto ya no funciona. Y que hay bichos muy bonitos, y que muchas veces que sean muy bonitos es que responde a algo por detrás. La estrategia de o esconderme y que no me vean, o la de ir por ahí, ¿no? Que se me vea para que no me coman. Con lo cual el concepto de peligrosidad viene desde muchos tipos de forma. Y bueno, no sé si me da mucho, porque me he ido controlando el reloj. Y a conferencias y demás actividades que llevan a cabo. Gerardo, que ya no me has cogido bonito, ¿eh? Madre mía, no sé si... Oye, Gerardo, yo quería hacerte una pregunta. La opinión tuya sobre el anisakis. El anisakis, que todos sabemos más o menos lo que es, lo hemos visto, pero cada vez está más extendido por todo el ambiente marino, por todas las especies de la mar. El anisakis ha existido toda la vida. Seguirá existiendo y existe. O sea, el anisakis no podemos desinfectar al medio marino de anisakis, ni vacunar a toda la fauna marina de anisakis. Aparte que también tiene su función dentro como otro montón de parásitos. Es que un pescado también tiene parásitos además de anisakis, y los ha tenido durante toda su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Es como lo de las almejas. En determinadas épocas del año, o en determinados años, ha habido mayor cantidad de presencia de individuos con anisakis. En Libia tenía anisakis toda su vida, nadie se ha preocupado de ello, todo el mundo ha podido vivir tranquilamente, y de repente ahora todo el mundo lo da por los anisakis. Sí es cierto que el anisakis no contiene peligro, y sobre todo si está vivo. Y luego, por otro lado, hay gente que genera intolerancia a la cutícula, a las proteínas que forman parte de la piel, porque el anisakis es un nematodo que para cargárselo hay que tener una mala idea, hay que congelarlo durante mucho tiempo
y hay que subir la temperatura muy alta, con lo cual destroza la carne del pescado. Lo mejor que hay es mirar, ver y quitar. El mejor procedimiento contra anisakis es limpiar bien el pescado. Y se les ve muy bien. Y no comer anisakis, pero comer el resto del pescado. Si uno tiene mucha y le gusta el pescado, pues coma usted pescado de la cola. Pero también está en los cefalópodos también, en los calamares y en los pulpos también, que tienen anisakis. Eso no pasa lo distinto. Pero es parecido, ¿no? No. Es como una cebra y un perro. Los dos tienen 4 patas. Gracias. Son dos grupos totalmente distintos. Los parásitos de los calamares sí con la pintura se notan estupendamente. Entonces podemos comer rabas. Sí, porque la raba que vas a comer es una raba que viene de Australia o del Pacífico o de allá abajo de las Malvinas, que se ha congelado, se ha recongelado, viene ultracongelada y encima la fregas. Entonces, el problema de parásitos y toxicidades es cuando se come la carne cruda. Pasa con el jugo, pasa con cuestiones de especies. El salmón, también puedes tener problemas con él. De comer la carne cruda si no la controlas y si no la ves bien. Y por supuesto, no comer, si vas a comer carne de pescado cruda, cefalópodos crudos o cachos crudos, está difícil. Quiere decir que no comer nunca pescado crudo de la zona de la represa, de la zona palpable, digamos, la carne que envuelve las tripas. Porque los parásitos entran por vía digestiva, se alojan en los tubos digestivos, salen de los tubos digestivos al hígado, y del hígado se desplazan hacia los paquetes musculares cercanos. Y de ahí no se mueven. Entonces, desechar esa parte de carne y si eres muy histérico, pues congélalo. Pero claro, hay que congelarlo, yo eso lo hago. Los congeladores de casa normalmente esas temperaturas no se alcanzan, hay que ser congeladores muy buenos durante 3 días, y entonces ya sí que atenúa mucho la capacidad de anisakis. Pero ya os digo, la anisakis el problema que tiene es que no solamente afecta, no solamente es dañino el bicho de por sí que es vivo, sino la cutícula que recubre la piel, la proteína que recubre al propio bicho. Eso también genera. No sé si por ahí había una manita pequeña. A ver, Roberto. Gracias y enhorabuena por la charla. Que las serpientes marinas no son venenosas que todas. Sí, con eso hay que tener mucho cuidado, pero como no hay aquí, no nos tenemos que preocupar. De las serpientes marinas. A ver, Martín. ¿qué? Viva la todas. Sí, los peces eléctricos, hay unas pruebas que se hicieron hace muchos años que tenían bombillas. Las morenas eléctricas las ponían en unas baterías, la ponían en una cama, como las camas que utilizamos para anestesiar los bichos y para operarles a los peces, las ponían allí y encendían bombillas. Y se iba viendo, según descargas, cuántas bombillas encendidas. Pero dan unos calambrazos buenos, efectivamente. Muchas gracias, chicos. En cuanto a lo de las almejas, eso es algo de... A ver, yo he comido muchas almejas que las iba a coger a Pedreño, cuando era chaval, porque ahora las hay de Pedreño, pero nunca me ha pasado nada. Entonces es una cosa de que aquí no la hay o de temporalidad. El poblamiento de algas es una cosa temporal. Se tiene que dar una serie de condiciones para que las algas de repente tengan lo que los biólogos llaman un boom. Se dispara la población y entonces al momento de dispararse la población, las almejas que no lo saben tampoco siguen acumulando y se vuelven tóxicas.
Por eso ya les digo que se pueden comer tranquilamente porque la Consejería, yo soy consciente, la Dirección General de Pesca, hacen controles sistemáticos de las zonas de Santander, San Central, Barquera, Santoña y diferentes puntos de la costa de Cantabria, y en cuanto alcanzan unos niveles de precaución, no llegan los tóxicos, cierran la extracción. Y de todas formas hay que comerlas depuradas, con lo cual ahí también se baja porque van soltando las toxinas, y no solamente las toxinas de algas, sino de ese cuenta que todo baja por los ríos, aparecen las bahías, y fundamentalmente los agricultores lo que utilizan son plaguicidas y abonos. Entonces todo eso acaba, son elementos tóxicos y elementos que llevan mucho nitrógeno, muchos nitratos. Entonces esos también quedan acumulados en las propias almejas. Por eso siempre conviene depurarlas. Y si por alguna razón un día se le ocurre a uno coger 2 almejas, 3 almejas, mientras usted en casa en agua con sal y que esté allí el tío bombeando. Y si no ve que aquello bombea, no se la come. ¿Es la misma toxina que tienen las ostras? ¿Eh? ¿Es la misma Ay, toxina que tienen? Sí, es la más misma. grande que esta. Bueno, y recordaros que muchas de estas especies Las podéis ver en nuestro acuario, las medusas, las anémonas, el telescorpión. Entonces, bueno, pues si hace mucho que no visitéis el museo, pues como recordatorio, pasaros por aquí que os estamos esperando. Yo creo que ya cerramos por hoy, gracias Gerardo como siempre, y están atentos a nuestras redes y a nuestra información para el siguiente mes de nuestras actividades. Y sí que os adelanto que tenemos al próximo conferenciante aquí entre nosotros, que es Luis Cantorre, que nos hablará una historia de miedo, ¿verdad, Luis? Sobre el caso, es especialista en expedientes raros y estáis todos invitados. Muchas gracias.